Mi madre me echó a los 15 años diciendo que yo era un desperdicio de persona y que nunca haría nada con mi vida. Dormí en talleres, trabajé en todo. Años después volvió con mis hermanos a exigirme mi casa para ellos. Me amenazó con demandarme. Le respondí, hazlo. Pero esta vez no vas a quitarme lo que construí solo, cuando me dejaste sin nada. Nunca voy a olvidar la forma en que me echó. No fue una pelea, ni un arrebato de esos que terminan con gritos pero se desinflan en llanto. No. Lo suyo fue un acto deliberado, frío, sin una gota de remordimiento. Tenía apenas 15 años, ni siquiera sabía qué hacer con mi vida, ni cómo llenar una solicitud de trabajo, pero sí sabía, en ese momento exacto. Parado frente a la puerta con una maleta rota y la ropa que apenas había tenido tiempo de sacar, que ya no era bienvenido, que había dejado de ser hijo para convertirme en una carga. Me lo dijo con esas palabras: eres un desperdicio de persona, nunca vas a hacer nada con tu vida. Solo estorbas. Así que lárgate. La voz no le tembló ni un poquito. No había ni una pizca de duda en su mirada, como si en su mente ya me hubiera borrado por completo. Mis hermanos, uno 3 años menor y el otro apenas un niño, miraban desde el pasillo como si no entendieran del todo lo que pasaba, pero tampoco dijeron nada. Quizá porque sabían que hablar les costaría lo mismo. Esa noche dormí detrás del taller mecánico donde a veces iba a barrer por unos cuantos dólares. El dueño, un señor viejo con manos reventadas por la grasa, me había visto llegar más de una vez con las costillas marcadas por los cinturones que ella usaba cuando se le acababan las palabras. Así que cuando me vio tirado en la parte de atrás del local, solo suspiró y me dejó quedarme. Me tiró una manta raída sin decir nada, y yo me acomodé en el suelo como si ya supiera que eso iba a ser mi cama durante más de un año. No fue una noche. Fue un puto año entero de dormir donde podía, comer lo que sobraba en cualquier parte y buscar trabajos que nadie quería. Lavar baños en estaciones de servicio, limpiar vómitos en bares después del cierre, cargar cajas bajo la lluvia en mudanzas mal pagadas. Nunca me drogaba, nunca me metí en problemas, nunca robé, aunque muchas veces no me habría tomado ni medio minuto salir corriendo con algo bajo la chaqueta. Pero había una voz en mi cabeza, no la de ella, sino la mía, repitiéndome que si lo hacía, iba a darle la razón. Y eso no podía pasar. Si algo tenía claro, era que algún día esa mujer me iba a ver de nuevo, y no iba a poder sostenerme la mirada. Saqué el GED con 17. Me inscribí en una clase nocturna de electricidad, que me costó cada centavo que ganaba durante el día pelando cables en un taller donde los técnicos me gritaban todo el tiempo como si yo fuera un perro. Me volví bueno. No brillante, pero bueno. Rápido, responsable, dispuesto. Me empezaron a pasar chambas pequeñas y, para cuando cumplí 20, ya me las arreglaba como independiente, haciendo instalaciones básicas, reparando calefacción, arreglando fugas de aire. En ese entonces, vivía en un garaje convertido en cuarto que rentaba por 100 al mes, sin agua caliente y con una estufa de camping. Tenía una colchoneta inflable que se desinflaba todas las madrugadas, pero no me importaba, porque por primera vez en años podía cerrar con llave y nadie me gritaba ni me escupía en la cara. Con los años fui creciendo. Trabajaba como animal. Doble turno. Fines de semana. Sin vacaciones. Aceptaba trabajos de noche solo para no quedarme quieto. Lo que ganaba lo guardaba. Me obsesioné con no deberle nada a nadie, con no depender de ningún malnacido que pudiera usar eso en mi contra. Con 24 compré mi primer carrito usado, con 26 ya tenía una licencia de contratista y trabajaba con 2 tipos más que me ayudaban en instalaciones grandes. Para cuando llegó la pandemia en 2020, mientras todo el mundo se encerraba o perdía el trabajo, yo ya había ahorrado lo suficiente como para comprar una propiedad en ruinas al norte de Katy, Texas. Era una mierda de casa, con el techo colapsado y las tuberías podridas, pero tenía cimientos sólidos. Dormía en un colchón entre escombros mientras la remodelaba de noche con mis propias manos. Tardé 8 meses. La vendí al doble. Compré otra. La vendí también. Luego otra. Y otra. Así me fui haciendo espacio en un mundo donde nadie me quería.
En 2024, por primera vez, me senté en una oficina a firmar las escrituras de una casa nueva. No perfecta, pero mía. 2 pisos, entrada amplia, patio trasero, garaje. Sin deudas, sin hipoteca, sin ataduras. Cerré los ojos frente a ese papel y lo único que pude pensar fue que, si me moría al día siguiente, al menos lo hacía sabiendo que cada ladrillo, cada clavo y cada puto tornillo, me los había ganado con sudor. Ampollas y sangre de verdad. Nadie me ayudó. Nadie me dio ni medio dólar. Ni una llamada. Ni una tarjeta. Ni un puto ¿cómo estás? Ni de ella. Ni de mis hermanos. Nada. Era como si yo hubiera dejado de existir desde que cerró esa puerta en mi cara cuando tenía 15. Y entonces, 6 meses después de haberme mudado, una tarde en que estaba arreglando una cerca del jardín, tocaron el timbre. Me asomé por la cámara del timbre y tuve que parpadear varias veces. No lo podía creer. Allí estaban los 3. Mi madre, con más arrugas, pero la misma expresión de superioridad de siempre, y mis 2 hermanos. El menor ya todo un adulto, el otro con el mismo aire de no saber dónde está parado. Abrí la puerta, sin decir nada al principio. Mi madre, como si nada, soltó con esa voz que usaba cuando estaba a punto de decir algo que esperaba que se cumpliera sin discusión: necesitamos que nos dejes quedarnos aquí. Estamos sin casa. Esta casa es muy grande para ti solo y eres nuestro hijo. No seas egoísta. Me quedé mirándola. Sentí un escalofrío. No por miedo, sino por la forma en que hablaba. Como si los últimos 10 años no hubieran existido. Como si nunca me hubiera echado. Como si de verdad creyera que tenía algún derecho a pedirme algo. Le dije que se fueran. Que aquí no había espacio para nadie que me abandonó. Que no era un hotel. Que esa casa me la había partido el lomo para pagarla y que nadie iba a cruzar esa puerta a quedarse sin pagar como parásito. Se alteró. Me gritó que yo no tenía derecho a hablarle así, que ella era mi madre, que la familia se ayudaba. Le respondí que eso debió pensarlo cuando me dejó durmiendo en un taller, cagado de frío y sin saber si al día siguiente iba a despertar vivo. Entonces se fue al ataque. Me dijo que me iba a demandar por abandono familiar, que iba a conseguir que el juez le diera la casa porque yo, según ella, tenía una obligación con mi sangre. Y ahí fue donde solté lo que llevaba años esperando decir. La miré fijo y le respondí, sin levantar la voz, con una calma que ni yo sabía que tenía: hazlo. Pero esta vez no vas a quitarme lo que construí solo, cuando me dejaste sin nada. Cerré la puerta con el corazón a 1000. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por toda esa rabia vieja que llevaba enterrada desde los 15. Sabía que esto no se iba a quedar ahí. Sabía que, si me había buscado, era porque pensaba que todavía podía pisotearme. Pero lo que ella no entendía, era que ya no tenía delante al mismo adolescente al que sacó a la calle con una maleta rota. Y esta vez, no iba a dejar que se saliera con la suya. Actualización 1. Pasaron exactamente 4 días desde que se presentó en mi puerta como si no me hubiera condenado a la calle siendo apenas un crío. Y yo todavía no terminaba de digerir lo surrealista de la escena cuando encontré el sobre en el buzón. Era grueso, sin remitente claro, pero con un membrete que reconocí al instante: el Tribunal del Condado de Harris. Al abrirlo, la mezcla entre rabia y asco se me subió a la garganta. No solo había cumplido su amenaza de demandarme, sino que lo había hecho con una petulancia que rozaba lo absurdo. En el documento, mi madre argumentaba que, por ser ella mi progenitora y encontrarse en situación de vulnerabilidad junto con mis hermanos, descritos como dependientes sin vivienda estable por causas de fuerza mayor, tenía derecho a residir en mi casa hasta que su situación mejorara. Según ella, yo tenía la obligación moral, legal y emocional de alojarlos, y, de no hacerlo, estaría incurriendo en lo que llamaba negligencia filial deliberada. Cerré el documento con las manos apretadas y lo dejé sobre la mesa de la cocina mientras intentaba procesar lo que acababa de leer. Lo que más me jodía no era la demanda en sí, sino que, después de todo, esa mujer realmente pensaba que aún podía manipularme como cuando tenía 15 años,
como si yo no hubiera cambiado un carajo desde entonces. No tardé ni una hora en llamar a Meraye, una amiga que conocí años atrás cuando ambos estudiábamos para el GED en el mismo instituto comunitario. Ella sí sabía lo que era partirse el lomo desde abajo. Cuando le conté lo que había pasado, primero se quedó en silencio unos segundos y luego soltó una carcajada seca, de esas que no salen de la garganta sino del hígado. Me pidió que llevara toda la documentación que tuviera, pruebas de propiedad, papeles laborales, declaraciones fiscales, cualquier cosa que demostrara que yo había levantado mi vida sin la ayuda de nadie. Pasé esa tarde entera hurgando en carpetas viejas, abriendo cajas donde tenía archivados recibos de trabajos antiguos, contratos de los primeros arreglos que hice como contratista independiente. E incluso algunas fotos del primer dúplex que remodelé, donde todavía se veía el colchón inflable apoyado contra una pared sin pintura. También encontré la carta que me había escrito el señor Ruiz, el del taller, cuando me fui a vivir por mi cuenta, donde decía que me había visto llegar hecho mierda, flaco como palo, pero con ganas de trabajar. La metí también, junto a una lista de referencias laborales. Todo. No iba a dejar ningún espacio para que la narrativa de esa señora me ensuciara otra vez. Nos reunimos con Meraye 2 días después. Estaba en su pequeña oficina, una que compartía con otros abogados igual de tosudos que ella, y apenas vio los documentos, se frotó las manos con un brillo particular en los ojos. Me dijo que esto era más común de lo que parecía, que había padres que, al ver que los hijos fracasados lograban algo por sí solos, aparecían para cobrar una especie de factura emocional imaginaria. Como si el haberlos parido les diera derecho a reclamarles sus logros. Le pregunté si había forma de contrademandar. Me miró de lado y dijo que sí, pero que debíamos tener cuidado con el enfoque. Le conté todo, desde el principio. No solo que me había echado, sino cómo lo hizo, a qué edad, en qué condiciones, que había testigos, que dormí meses en el taller, que jamás me ayudó con $1, que durante más de una década no hubo ni una llamada, ni una puta preocupación por si yo estaba vivo. Le conté cómo volvió con toda la cara del mundo a exigirme mi casa, como si yo no la hubiera construido desde la nada. Ella tomó notas como una condenada, palabra por palabra, y me pidió el nombre del vecino que vivía en la misma calle cuando me echaron. Le di su contacto y también el del dueño del taller, que seguía vivo aunque ya retirado. Dijo que si lográbamos las declaraciones juradas de ambos y las acompañábamos de los documentos que yo tenía, podíamos presentar una contrademanda por abandono y también por intento de apropiación indebida de propiedad privada, dado que la demanda de mi madre no buscaba solo quedarse en la casa, sino, eventualmente, reclamarla como parte de un deber de retribución familiar. Esa misma noche me senté frente a la computadora, repasando todos los estados de cuenta, sacando copias, escaneando facturas y construyendo un puto muro de evidencia que fuera tan sólido como los cimientos de la casa que ahora ella quería arrebatarme. No había dormido bien desde que apareció en mi puerta, pero esa noche no pegué un ojo. No por miedo, sino porque mi cabeza no dejaba de hervir. Cada vez que pensaba en cómo se había atrevido, sentía que me faltaba el aire. Recordé cómo me sacó a gritos, cómo me dijo que era una carga, que no servía para nada, como sus palabras se me incrustaron en los huesos durante años, haciendo que dudara de cada cosa que hacía, de cada paso que daba. Y ahora venía a exigirme un techo que ni siquiera se molestó en imaginar para mí. Y encima lo hacía con amenazas legales. Al día siguiente Meraye me escribió para decirme que el juez había aceptado revisar el caso de forma acelerada por potencial situación de desalojo forzado improcedente. Me citaban para una primera audiencia preliminar en 2 semanas. No sabía si sentir alivio o ganas de vomitar. Lo único que tenía claro era que no iba a dejarme joder. No otra vez. No por ella. No por nadie. Me pasé la tarde reforzando la seguridad de la casa, no porque temiera que intentaran entrar por la fuerza, aunque ya no ponía las manos en el fuego por nadie, sino porque no iba a permitir que ni un solo milímetro de ese hogar que levanté fuera pisado por quienes me dieron la espalda cuando más los necesitaba. Esta vez tenía los papeles, los medios y, sobre todo, la rabia acumulada suficiente como para pelear con todas las armas legales que no tuve cuando solo era un adolescente con frío y hambre, esperando que alguien,
Quien fuera, me dijera que yo también valía algo. Esta vez, yo mismo iba a decirlo. Y nadie me iba a callar. Actualización 2. Habían pasado exactamente 14 días desde que Meraye me avisó que el juez había aceptado ver el caso en una audiencia preliminar. Fueron 2 semanas donde apenas dormí, donde mi cabeza no paraba ni por un segundo, donde cada vez que intentaba concentrarme en el trabajo, terminaba repasando una y otra vez lo que iba a decirle al juez. Como si pudiera ensayar la rabia. Me sentía como si estuviera en medio de un incendio que nadie más veía, como si el pasado se hubiera colado por las rendijas de mi casa para volver a morderme el cuello justo cuando había logrado levantarme solo. La noche anterior no pegué un ojo. Preparé la ropa que iba a usar, una camisa sencilla pero limpia, el único pantalón de vestir que tenía desde hacía años, y las botas bien lustradas, porque si algo tenía claro, era que si iba a mirar a esa mujer a la cara. No lo iba a hacer desde la derrota ni la sumisión. Esta vez ella iba a verme de pie, completo, armado con todo lo que ella creyó que nunca tendría. Llegamos al tribunal del condado a las 7:45 de la mañana. La audiencia era a las 9, pero Meraye insistió en que llegáramos temprano, que así podíamos repasar todo una vez más y estudiar la cara del abogado contrario. No sé qué esperaba ver, pero cuando los vi a ellos cruzando la puerta principal del edificio, sentí como si una mano me apretara el pecho. Iban los 3, mi madre, con ese puto vestido floreado que seguramente creyó que la haría ver más maternal, el mismo que recuerdo que usaba para ir a misa cuando yo era niño, mi hermano menor. Con el rostro completamente apagado, caminando detrás de ella sin levantar la mirada, y el mayor, que ahora ya tenía unos 22, pero seguía pegado a su madre como si todavía fuera un crío. Ella no me miró al principio. Solo entró, levantando el mentón como si el edificio entero le perteneciera. Pero cuando nuestros ojos finalmente se cruzaron, su expresión se transformó por una fracción de segundo. No fue sorpresa, ni miedo. Fue algo más parecido al fastidio. Como si no soportara la idea de que yo estuviera allí, desafiándola, como si para ella todavía fuera ese adolescente frágil al que podía callar con un grito. Fue entonces que me di cuenta de que ella de verdad pensaba que podía ganar esto. Que lo creía. Que no lo hacía solo por joder, sino porque realmente estaba convencida de que tenía razón. La audiencia comenzó puntual. Entramos a una sala pequeña, con un juez de mediana edad que parecía más aburrido que indignado. Cuando le entregaron el expediente, se ajustó los lentes y leyó durante unos minutos en silencio. Luego pidió que la parte demandante expusiera su versión. El abogado de mi madre, uno de esos tipos de oficina barata, con traje arrugado y voz nasal, se levantó con aire seguro y comenzó a leer lo que supongo era una declaración redactada por ella misma. Decía que mi madre, mujer soltera y madre de 3, se había visto obligada a tomar decisiones duras pero necesarias cuando yo era menor, que me había dado la oportunidad de madurar y enfrentar el mundo por mi cuenta. Y que ahora, al no tener donde vivir, recurría a mí, su hijo mayor, para que cumpliera con su deber moral de cuidar a su familia. Dijo que la casa que yo poseía era producto de una oportunidad divina y que era injusto que una madre se viera forzada a vivir en la calle mientras su hijo disfrutaba de un hogar que ella le había sembrado desde la cuna. En ese momento quise reírme, juro por Dios que me contuve con todas mis fuerzas. Porque lo que estaba escuchando era un cuento tan retorcido que parecía una novela mala escrita por alguien que nunca ha tenido que escoger entre cenar o dormir bajo techo. El juez asintió, sin mostrar emociones, y luego le dio la palabra a Meraye. Ella se levantó despacio, con ese aplomo que tiene la gente que conoce el barro, la mierda y la verdad, y comenzó a desgranar los hechos. Empezó con el testimonio firmado del señor Ruiz, quien había confirmado bajo juramento que yo dormí en su taller durante más de 8 meses, menor de edad, sin que nadie se hiciera responsable. Luego mostró copias de los recibos de sueldo desde que tenía 16, contratos de trabajo, pagos de impuestos, declaraciones firmadas por los vecinos del primer dúplex que compré, donde detallaban cómo trabajaba día y noche sin ayuda de nadie. También mostró el registro de llamadas y mensajes, o mejor dicho, la total ausencia de estos, que demostraban que durante más de una década no hubo ningún intento de contacto por parte de mi madre ni de mis hermanos.
Ninguno. Era como si yo hubiera muerto para ellos, hasta que me convertí en alguien con algo que se pudiera robar. Lo más duro vino cuando Meraíe presentó las declaraciones juradas. El primero fue del vecino de nuestra antigua casa, que relató con detalles escalofriantes cómo me vio salir llorando esa noche con la mochila al hombro, cómo escuchó los gritos, cómo mi madre me dijo que era una carga inútil. Como él mismo pensó en llamar a servicios sociales pero no lo hizo por miedo a represalias. El segundo fue del propio señor Ruiz, quien describió las condiciones en las que me encontraba cuando lo conocí, lo delgado que estaba, la forma en que temblaba cuando dormía entre cajas de herramientas. El juez leyó ambas declaraciones sin levantar la cabeza. No dijo nada. Solo pidió que nos sentáramos y guardó los documentos en una carpeta. Cuando mi madre tuvo la oportunidad de hablar, se levantó con aire indignado. Dijo que todo eso era exageración, que me había echado por mi bien, que necesitaba que yo aprendiera a valérmela solo. Dijo que jamás me imaginó durmiendo en un taller, que ella creyó que yo tenía amigos o algún sitio a donde ir, que si no lo tuve, no era su culpa. Lo dijo así, con esas palabras exactas, no era mi culpa. Cuando el juez le preguntó por qué no había tenido contacto conmigo en más de 10 años, respondió que no se sentía cómoda y que esperaba que yo volviera cuando estuviera listo para pedir perdón. Eso me rompió algo por dentro. Porque en ese momento entendí que para ella, en su versión del mundo, la víctima había sido ella. Que yo, el niño que sacó a la calle con 14 años y 11 meses, tenía que pedirle perdón. Perdón por haber sobrevivido sin ella. Perdón por haber logrado algo. El juez no dio veredicto ese día. Dijo que necesitaba revisar los documentos y que se programaría una segunda audiencia para tomar la decisión final. Pero bastó con ver su rostro para saber que la mentira no le había funcionado. Mientras salíamos de la sala, mi madre me miró por primera vez directo a los ojos. No había tristeza ni vergüenza en su mirada. Solo rencor. Como si yo le hubiera arrebatado algo que le pertenecía por derecho. Como si no pudiera tolerar que el desperdicio de persona que echó sin $1, ahora la enfrentara con la cabeza en alto y una casa que no era suya, por más que lo gritara. Cuando cruzamos las puertas del tribunal y el sol me dio en la cara, sentí una especie de paz extraña. Sabía que esto no había terminado. Sabía que iba a seguir dando guerra. Pero también sabía algo más profundo, esta vez no estaba solo. Tenía pruebas. Tenía testigos. Tenía mi historia, cruda, sucia, sin adornos, pero real. Y lo mejor de todo, tenía algo que a ella jamás se le ocurrió que podría tener, dignidad. Y eso, por mucho que me odiara, no podía quitármelo. Actualización 3. Pasaron 3 semanas desde la primera audiencia, y durante ese tiempo no recibí una sola llamada, ni mensaje, ni intento de conciliación por parte de mi madre o de sus hijos, lo cual, viniendo de alguien que se había atrevido a demandarme bajo la excusa de unidad familiar, no dejaba de parecerme irónico. Pero lo que sí recibí fue una notificación formal del abogado de ella, solicitando una mediación previa antes de la siguiente audiencia. Meraíe me llamó de inmediato apenas le llegó la copia y me dijo que, aunque no teníamos obligación de asistir, sería estratégicamente útil hacerlo. Porque eso dejaba constancia de que habíamos intentado resolver las cosas por la vía menos hostil y, de paso, podía servirnos para exponer en un entorno más controlado el nivel de desquicio que manejaba mi madre cuando no tenía un juez mirándola. Así que aceptamos. Pero fuimos preparados. La mediación se hizo en una sala neutral, pequeña, con una mesa larga, 2 abogados de cada lado, una mediadora de aspecto amable pero firme, y la tensión colgando del techo como una nube cargada. Mi madre llegó maquillada, con ese peinado que siempre se hacía cuando quería dar lástima, los labios pintados de un rosa chillón que no podía cubrir la amargura que tenía marcada en la cara. Se sentó al frente, sin mirarme directamente, como si yo fuera el que estuviera allí para rogarle algo. La mediadora explicó brevemente las reglas, dejó claro que ese espacio no era una sala judicial, que nadie podía interrumpir al otro. Y que estaba allí solo para facilitar un acuerdo si ambas partes querían evitar seguir el proceso legal.
Apenas terminó, el abogado de mi madre, ese mismo idiota de voz nasal, sacó una hoja con lo que, según él, era una propuesta de solución razonable. Que yo desalojara la casa durante 6 meses para que mi madre y sus 2 hijos pudieran ocuparla temporalmente mientras se estabilizaban económicamente y que, después de ese periodo, yo retomara la propiedad. En compensación, ellos se comprometían a retirar la demanda de forma inmediata y a no continuar con ninguna otra acción legal. Lo escuché con una calma que no sabía que tenía. Meraye me miró de reojo, esperando mi reacción, pero yo no me moví. Solo tomé aire por la nariz, me incliné hacia adelante, y con la voz más serena que me fue posible. Le pregunté directamente a la mediadora si aquello era una broma o si realmente se esperaba que tomáramos eso como una oferta seria. Ella me pidió que me mantuviera dentro del lenguaje constructivo, pero la sonrisa incómoda que se le dibujó en la cara decía todo lo que hacía falta. Meraye respondió con el tono afilado que la caracterizaba. Dijo que no solo rechazábamos la propuesta, sino que cualquier insinuación de desalojo era un insulto a la integridad de mi cliente, que habíamos aportado pruebas irrefutables de abandono parental, y que si insistían en presentarse como víctimas, entonces estábamos más que dispuestos a elevar la contrademanda e incluir daños punitivos. Pero lo mejor vino después. Porque justo esa semana, mientras organizábamos el resto de documentación para el juicio, Meraye había descubierto algo que cambió por completo el tono de la conversación. Entre todos los papeles antiguos, revisando registros de crédito y préstamos escolares que habían quedado olvidados bajo mi número de seguro social, encontramos un detalle que me dejó helado. Resulta que, en 2009, apenas unos meses después de que me echara de la casa, mi madre había solicitado, junto con su entonces pareja, un préstamo estudiantil a mi nombre. Un préstamo de más de $8,000. Y lo más repugnante era que la solicitud incluía una firma mía completamente falsificada. Ni siquiera lo habían intentado bien. Era una firma hecha a mano, torpe, sin coincidencia con ninguna otra que yo hubiera hecho nunca, y que encima usaron cuando yo tenía 16 años recién cumplidos. Es decir, no solo habían cometido fraude, sino que lo habían hecho sabiendo que era menor de edad y que no podía legalmente autorizar nada de eso. María, con su precisión quirúrgica, presentó copias del hallazgo en plena mediación. La cara de mi madre cambió por completo. Se le borró la expresión de superioridad en un segundo, y por primera vez desde que todo esto empezó, la vi tragar saliva. Intentó decir algo, pero el abogado puso una mano sobre su brazo como para frenarla. La mediadora pidió una pausa, pero Meraye no se detuvo. Dijo que ya habíamos notificado al banco implicado y que, como existía una firma falsa vinculada a una línea de crédito federal, eso nos daba base para elevar el caso a fraude financiero. Lo cual pasaba directamente al ámbito penal si la entidad decidía tomar acción. Aclaró que no era una amenaza, sino una obligación legal, y que estábamos en proceso de formalizar esa denuncia. El abogado contrario palideció y pidió posponer la reunión para revisar los documentos. No volvieron a abrir la boca en lo que restó del día. Cuando salimos del edificio, me temblaban las manos, pero era distinto. No era rabia. No era angustia. Era una sensación que llevaba tiempo sin sentir, justicia. Por fin tenía en la mano algo que no era solo mi palabra contra la de ella. Tenía pruebas, concretas, legales, firmadas. Y lo mejor era que lo había conseguido sin tener que inventar nada. Solo buscando entre las ruinas de todo lo que ella había destruido, encontré los cimientos de su caída. Meraye me dijo que lo más probable era que, a partir de ahora, intentara negociar por debajo de la mesa, pero que no aceptara ni un centavo, que no aceptara disculpas a medias. Que no firmara nada que no implicara una admisión de culpa completa. Esa noche no salí a celebrar, ni siquiera me serví una cerveza. Solo me senté en el patio trasero de mi casa, con la carpeta sobre las rodillas, leyendo una y otra vez la hoja donde estaba esa firma falsa. Recordé la noche en que dormí por primera vez en el taller, abrazando una mochila con 3 mudas de ropa y una caja de galletas saladas que me había robado del supermercado. Recordé cómo durante años creí que era yo el que tenía la culpa de todo. El que no valía. El que no merecía.
Pero ahora, con ese pedazo de papel en la mano, entendí que no era yo el jodido. Era ella. Y que por primera vez, iba a pagar por cada una de las mierdas que me hizo. No solo con un grito. No solo con una pelea. Sino con algo que jamás había enfrentado en su vida, consecuencias reales. Y eso, para alguien como ella, era la peor condena imaginable. Actualización 4. Pasaron poco más de 2 meses desde aquella mediación fallida en la que Meraye dejó caer sobre la mesa el documento del préstamo fraudulento como si fuera dinamita. En todo ese tiempo, no volví a saber absolutamente nada de mi madre ni de sus hijos. Ninguna llamada. Ningún correo. Ninguna notificación nueva. Silencio total. Pero era un silencio espeso, de esos que no significan paz, sino que anuncian que algo se está cocinando en lo oscuro. No bajamos la guardia. Meraye siguió trabajando el caso como si el juicio fuera mañana, y yo seguí levantándome a las 5 para trabajar como si no tuviera una demanda encima. Como si no tuviera una madre intentando quitarme lo único que había construido con mis manos. Me aferré al trabajo porque era lo único que podía controlar. Pero cada noche, antes de acostarme, repasaba mentalmente cada palabra que iba a decir en la corte. Porque si algo me quedaba claro, era que esta vez iba a hablar. Iba a decirlo todo. Y no para convencer al juez. No para ganar. Sino porque tenía que sacarlo. Porque había estado callado demasiado tiempo. La audiencia final llegó un martes. El juzgado estaba más lleno que la vez anterior, porque el juez había aceptado la solicitud de Meraye para que se presentaran testigos. Habíamos preparado todo con una precisión brutal. Meraye llevaba carpetas marcadas con pestañas de colores, declaraciones firmadas, documentos notarizados, copias de la denuncia por fraude entregada al banco. Y una lista de testigos que incluían no solo al dueño del taller y al vecino de la casa de mi infancia, sino también al director del instituto donde saqué el GED, quien declaró que yo había cursado sin interrupciones durante 2 años mientras trabajaba a tiempo completo, y que jamás nadie, ni madre ni padre ni tutor legal, se había presentado en ninguna reunión. Ni una sola vez. No figuraban en su sistema como contactos de emergencia. Nada. Era como si yo hubiera salido de la tierra, completamente solo. Y era verdad. La sala estaba cargada. No de gente, sino de tensión. Mi madre no lucía como la vez anterior. Ya no tenía ese aire altivo. Ya no iba maquillada para la lástima. Llevaba un vestido gris sin forma, los labios resecos, el pelo recogido con una liga vieja y las manos apretadas en su regazo. No miraba a nadie. Y cuando lo hacía, era como si buscara algo en el piso, en el techo, en cualquier sitio menos en los ojos de quienes sabían la verdad. Mis hermanos estaban detrás de ella. El menor, con el rostro completamente pálido, ni siquiera se sentó en el banco asignado para los acompañantes. Se quedó de pie contra la pared, mirando al piso. El otro, más desafiante, cruzado de brazos como si estuviera en castigo. Pero ni uno solo dijo una palabra durante toda la sesión. El juez comenzó repasando los antecedentes del caso, pero fue cuando Meraye se levantó para exponer que la sala realmente se estremeció. No gritó, no exageró, no teatralizó nada. Habló como quien pone las cartas en la mesa sin necesidad de adornos. Presentó el préstamo fraudulento con la firma falsificada, el documento original, las fechas, la prueba de que yo tenía 16 años al momento de la solicitud. Y el peritaje que comparaba esa firma con mis registros reales. El juez pidió revisar los originales. Se los entregaron. Leyó en silencio por un rato largo, luego alzó la vista, y por primera vez desde que empezó este proceso, dirigió la palabra directamente a mi madre. Le preguntó si reconocía esa solicitud. Ella titubeó. Dijo que no lo recordaba. Que tal vez fue su pareja de ese entonces. Que no sabía de qué hablábamos. Fue tan burdo que hasta el abogado que la representaba bajó la cabeza. Meraye se mantuvo en silencio. Sabía que no había nada más que decir. Solo había que dejar que se ahogara sola. Luego vino mi turno. El juez me permitió hablar,
Y lo hice. No leí nada. No llevé notas. Me paré frente a esa sala y conté la verdad tal como la viví. Conté cómo me echó sin remordimientos, cómo dormí en un taller mecánico, cómo trabajé de noche y estudié de día. Cómo no me llamó ni una vez. Cómo nunca se apareció. Cómo me había borrado de su vida como si yo fuera basura. Y ahora venía a decir que le debía algo. Que le debía mi casa. Mi esfuerzo. Mis años rotos. Le dije al juez, con voz firme, que yo había hecho todo esto sin familia. Que la única familia que había tenido eran los desconocidos que me dieron una mano cuando ella me dio la espalda. Y que ahora no buscaba venganza. Que no quería humillarla. Que lo único que quería era que no volviera a tocar lo único que me pertenece. Porque si eso lo perdía, entonces ella sí habría ganado. Cuando terminé, el juez no dijo nada durante varios segundos. Cerró la carpeta, respiró hondo, y dijo que estaba listo para dar su veredicto. Denegaba la demanda de ocupación. Mi madre no tenía ningún derecho sobre la vivienda. No tenía derecho a exigirme absolutamente nada. El caso quedaba cerrado. Pero además, aceptaba la contrademanda por abandono y ordenaba una indemnización de $20,000 a mi favor, más los gastos legales que yo había tenido que cubrir. El juez no se detuvo ahí. Dijo que el caso del préstamo fraudulento ya estaba siendo analizado por la Fiscalía del Condado y que, de proceder, podría convertirse en una causa penal federal. Le advirtió que no destruyera ni alterara documentos, porque ahora había una investigación en curso. Eso último lo dijo mirándola fijo, sin titubear. Mi madre no reaccionó. No gritó. No lloró. Se quedó sentada, tiesa, como si acabaran de vaciarle el cuerpo por dentro. Cuando el juez se levantó y la sala comenzó a vaciarse, se giró para buscar apoyo en mis hermanos. El menor se quedó congelado, sin moverse. El otro, en cambio, le dio un manotazo a la puerta y se largó. Nadie la sostuvo. Nadie la defendió. Nadie dijo una palabra. Fue la primera vez que la vi realmente sola. Y no hablo de estar sin compañía. Hablo de estar sin poder. Porque ella, durante toda su vida, se había alimentado de control. De gritar más fuerte. De manipular. De hacer sentir culpa. Y ahora no le quedaba ni una puta herramienta. Salí del juzgado con Meraí a mi lado, que me ofreció ir a tomar algo para celebrarlo. Le dije que no. Que lo único que quería era volver a mi casa. A mi casa. A sentarme en el porche y mirar el cielo como tantas veces lo hice cuando estaba tirado en la tierra, lleno de grasa y con los huesos molidos por el trabajo. Esta vez iba a hacerlo en paz. Con la certeza de que no solo había sobrevivido a todo lo que ella me lanzó, sino que también había ganado. Y lo había hecho sin perderme a mí mismo. Sin convertirme en lo que ella decía que yo sería. Porque el verdadero triunfo no fue el veredicto. Fue demostrarme que cada palabra que me gritó aquella noche, cada insulto, cada escupitajo, cada portazo, estaban podridos de mentira. Y que al final, no fui yo quien se quedó solo. Fue ella. Porque la gente como ella, la que construye su vida sobre el desprecio, tarde o temprano termina cayendo por su propio peso. Y esta vez, el suelo no la iba a recibir con suavidad. Actualización final. Había pasado casi medio año desde la última audiencia cuando finalmente recibí el cheque. $20,000, firmados por la misma mujer que me había echado a la calle sin comida ni abrigo, ahora convertidos en indemnización legal por todo lo que intentó hacerme. El sobre llegó por correo certificado, y lo firmé en la puerta con una mezcla de sensaciones difíciles de nombrar. No fue alegría, ni satisfacción, ni siquiera rabia. Fue algo más parecido al cierre de una herida que nunca terminó de sangrar, como si ese trozo de papel fuera la última costra en una historia que llevaba abierta desde que tenía 15 años. Caminé hacia adentro, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa del comedor con el sobre frente a mí. Lo miré durante largo rato antes de abrirlo. Y cuando lo hice, no celebré. No lo publiqué en ningún lado. No llamé a nadie. Solo respiré hondo y supe que se había acabado.
Por fin. No toqué ese dinero por varios días. Lo dejé ahí, en la cuenta, sin tocarlo, como si tuviera miedo de ensuciarlo. Pero después de pensarlo bien, decidí usarlo para cerrar un ciclo de la única forma que conocía, construyendo. Ese cheque cubrió exactamente el monto que necesitaba para sacar adelante un nuevo proyecto que había estado cocinando desde hacía años, pero que siempre dejaba para después por falta de tiempo o recursos. Abrí oficialmente mi pequeña empresa de servicios BAC con personal contratado. Ya no era solo yo y mi furgoneta. Ahora había una oficina, un equipo, una marca. Registré el negocio a mi nombre completo, sin omitir el apellido que ella me dio, porque ya no me pesaba como antes. No porque la perdonara, sino porque decidí que no iba a seguir llevando su nombre como una herida. Iba a convertirlo en una marca que solo me representara a mí. Porque esa fue mi forma de arrebatarle hasta eso, hacer que cada vez que alguien viera ese nombre, no pensara en ella, sino en lo que yo había construido a pesar de ella. Contraté a 3 empleados. 2 técnicos jóvenes que venían de la misma escuela nocturna donde yo había estudiado años atrás, y al último, a mi hermano menor. Fue él quien me llamó una noche, desde un número desconocido, con la voz temblando y más miedo que fuerza. Me dijo que no tenía a dónde ir, que había dejado de hablar con nuestra madre después del juicio, que ella lo había echado por cobarde al no defenderla. Y que ahora vivía en el sofá de un amigo que apenas podía alimentarse a sí mismo. Al principio no supe qué decirle. Me tomó varios minutos responder. Pero al final, le dije que si de verdad quería salir del agujero donde estaba metido, iba a tener que ganárselo. No por rencor, sino porque no iba a regalarle nada que yo no tuviera que sudar. Y aceptó. Comenzó limpiando ductos, cargando herramientas, aprendiendo desde cero, igual que yo. Lo vi llorar más de una vez en los primeros meses, no por cansancio, sino por culpa. Me confesó cosas que nunca imaginé. Me dijo que había crecido con miedo, que mi madre le repetía todos los días que yo era una basura, que me había metido en drogas, que era peligroso, que me habían echado porque yo había intentado golpearla. Le lavaron la cabeza desde que tenía memoria. Y me creyó. Porque era un niño. Porque no tenía otra versión. Porque nadie le enseñó a cuestionar. Y por eso, más allá de la rabia que me provocaban esas palabras, decidí no cargarlo con la culpa de lo que no entendía cuando apenas sabía leer. Hoy trabajamos juntos. Lento, pero firme. Tiene 21 años y por primera vez en su vida está viendo lo que significa ganarse las cosas con las manos. Me escucha. Me respeta. Me llama hermano sin miedo, sin vergüenza. Y eso, para mí, es más valioso que cualquier cheque. De mi madre supe solo por rumores. Después del juicio, quedó prácticamente sin nada. La investigación por el préstamo fraudulento siguió su curso y aunque no llegó a condena formal, por falta de pruebas directas del banco y porque su pareja de ese entonces había desaparecido, el historial quedó manchado. No pudo volver a alquilar nada a su nombre. Las ayudas federales le fueron negadas por inconsistencias en su aplicación. Intentó vivir con familiares lejanos, pero uno tras otro terminaron echándola. La última vez que alguien me habló de ella fue hace 2 meses, cuando un técnico que había trabajado conmigo en el pasado me contó que la había visto en una iglesia comunitaria pidiendo una bolsa de alimentos. Dijo que estaba más flaca, más encorvada, con una mirada perdida que no parecía la misma de antes. Le pregunté si ella lo reconoció. Me dijo que sí. Que lo miró directo, pero no dijo nada. Y eso me bastó. Porque entendí que ya no necesitaba enfrentarla. Ya no necesitaba gritarle. Ni vengarme con las manos. Porque la vida ya lo había hecho. Y a su manera, lo había hecho mejor que yo. No niego que hay días donde todavía me despierto con la rabia atorada en el pecho. No es fácil soltar una infancia rota, una adolescencia vivida en las sombras, una vida marcada por el abandono. Pero cada vez que salgo al patio de mi casa y veo el árbol que planté justo después del juicio, un roble joven, fuerte, con raíces que se aferran a la tierra como si quisieran gritar que llegaron para quedarse. Me acuerdo de que esa casa es mía. De que ese árbol crece porque yo lo planté.
De que cada centímetro de ese hogar, de ese negocio, de esa nueva familia que estoy formando poco a poco, existe porque me negué a convertirme en el monstruo que ella me dibujó. Y entonces respiro. Hondo. Lento. Y recuerdo que no estoy donde estoy por suerte. Ni por caridad. Estoy aquí porque resistí. Porque trabajé. Porque me rompí y me reconstruí sin que nadie me extendiera la mano. Porque cada día me juré que no iba a repetir la historia que me dejaron. Y aunque el camino fue jodidamente largo, hoy puedo decir que cumplí. Ella ya no toca mi puerta. Y si alguna vez lo hace, no será para pedirme nada. Será para enfrentar el reflejo de todo lo que perdió cuando creyó que echarme era liberarse de una carga. Porque ahora lo sabe. El verdadero peso, era ella.